Muy buenas noches, compañeros y compañeras, en esta nueva edición que nos acompañan de la Universidad Habla Franco. Y aquí atrás tenemos una expresión genuina popular, diría el gran Andrés Eloy Blanco, el gran poeta del pueblo, quien hoy cumple 60 años de fallecido. Diría, esta es la Venezuela variopinta, que viste de mil colores y es muestra genuina de expresión popular. Y hoy nos acompaña en el programa un compañero, él es dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, estudiante de Derecho, el compañero Miguel Vázquez, de parte del equipo de decisión estudiantil de la universidad. Miguel, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Desde la semana pasada han ocurrido una serie de acontecimientos que han agitado la base de la universidad. El tema de la muerte del compañero y amigo quien ejercía el cargo de consejero universitario en la UPEL, el compañero Conan Quintana, fue resultado o muestra de la gran descomposición social que hemos expuesto durante todos los programas. En cualquier programa sale un tema de seguridad, ¿no? Y eso sumado al tema del conflicto universitario que todavía se mantiene latente y que cada vez se agudiza más. Ayer en nuestra gran aula magna, Miguel, se expresó la universidad en unidad. Trabajadores, empleados, obreros, administrativos, los profesores y los estudiantes, hicimos un pronunciamiento público que desde hace muchos años no se hacía, Miguel. Es correcto, compañera. Fíjese, no solamente tratando el tema del compañero Conan, que era estudiante de la UPEL, sino también hay que recordar la muerte de la semana pasada del joven que murió en las inmediaciones de la UCB. El joven fue baleado en la zona de Tierra de Nadie. Independientemente de si era o no un estudiante de la universidad o de cualquier otra universidad, era un joven venezolano. Y esto es grave, ya que están matando el futuro de Venezuela. Se está muriendo y va poco a poco desgarrando a la sociedad. Sí, evidentemente está el tema de la seguridad latente, todos los sectores lo expresan, ¿no? Pero ayer pasó un acontecimiento importante, Miguel, que fue el tema de la asamblea. Cada sector, digamos, de la comunidad universitaria, el sector de trabajadores, el sector de los profesores, nosotros como estudiantes, propusimos o llevamos un planteamiento, cada quien con su bandera, pero en unidad. Teníamos años que no lo hacíamos y sobre todo por el tema de la polarización política que ha habido durante varios años en la universidad, el tema de que si eres chavista, si no eres chavista, si eres manos blancas, si no eres manos blancas, esa pared aparentemente hay voluntad para tumbarla, ¿no? Y digo voluntad porque lo reflejamos ayer hablaba la profesora Viloria, hablaba el compañero Eduardo Sánchez, y ellos expresaban, y muchos de ellos en su derecho a palabra tomaban el tema de seguridad, pero también tomaban que si no había unidad en el discurso y en la lucha no íbamos a lograr nada, ¿no? ¿Qué pensamos entonces de eso, Miguel? Tú que estás en una escuela tan polémica como es la Escuela de Derecho. Por supuesto. Fíjate, como bien lo dijiste, desde hace años que los distintos sectores que hacen vida dentro de la universidad no se unen para intentar resolver una situación tan crítica como es la inseguridad. Vemos importante que ocurran este tipo de actos, ya que eso refleja la voluntad que existe de los distintos sectores, independientemente de la condición política, de la ideología política, de resolver las crisis que está atravesando la universidad. Vemos cómo con anterioridad era casi imposible que sectores como lo eran los trabajadores, los empleados y los estudiantes pudieran sentarse en una mesa, a siquiera tratar de discutir ciertas situaciones. Hoy vemos que esa voluntad se está dando de parte de todos los sectores y eso es muy importante, ya que ¿cómo llegarle al gobierno nacional si no es en unidad? ¿Cómo llegar a esos sectores que no creen que no pueden creer de repente en los estudiantes, que de repente no creen en las autoridades? ¿Cómo llegarle si nos vamos en unidad? Todos en conjunto. Vamos a alzar la voz, vamos a realizar la protesta desde todos los espacios.
Sí, fíjate que ellos decían, bueno, si no nos prestan atención, ellos tienen ahorita, para explicarle más o menos al público que nos está viendo, ellos están ahorita discutiendo lo que es el tratado colectivo, ¿no? Su contrato colectivo, ¿no? Y bueno, ellos están en un tema de aumento de salarios, sus prestaciones, su tema retroactivo. Si bien es un tema salarial de pago, no equivale a que nosotros no nos veamos involucrados, porque al fin y al cabo es la universidad, porque si un obrero está bien pagado, tiene sus condiciones mínimas establecidas, nosotros tenemos un obrero que va a hacer bien su trabajo. Y lo mismo pasa con un profesor universitario. Si nosotros tenemos un profesor universitario que cumpla sus condiciones mínimas para desarrollarse, para desarrollar su carrera, su profesión, nosotros tendremos una educación de calidad, porque existe, o sea, hay todo un contexto de emoción, de salud, o sea, que expresa de que el profesor dé bien su clase y se esté a disposición de todos nosotros. Sin embargo, nosotros también entramos con una bandera en la pelea, que mucha gente nos ha cuestionado, bueno, pero es que ustedes solamente se han dedicado a hablar sobre el tema de los profesores, sobre el tema del pago profesoral, y no es así. Nosotros también tenemos nuestras propias banderas, Miguel, el tema de nuestras providencias estudiantiles, cómo nosotros pudiéramos llevar, quizás unificar un poco más el discurso. Si tienen... Por supuesto. Fíjate una cosa. Una de las principales banderas que ha tenido el movimiento estudiantil durante años ha sido principalmente el tema de las reivindicaciones estudiantiles, que se basan en 3 puntos: el comedor, las becas y el transporte. Claro. Eso se ha convertido en un error, ¿ok? Porque la sociedad avanza y evoluciona. Y así como lo hace la sociedad, también lo hace la universidad. Y es importante para nosotros que avancemos en conjunto con eso, con la sociedad. Entonces, hay que evolucionar en el sentido de esas reivindicaciones y, por supuesto, avanzar también en conjunto con los demás sectores de la universidad, como son los profesores y los empleados. Exacto, que no sea algo aislado. Que no sea algo aislado, es correcto. Nosotros tenemos profesores que ganan menos del sueldo mínimo, ¿ok? Tenemos empleados a los que ya les aumentaron su salario y están ganando más que un profesor. No es decir que un empleado no se lo merece, o sea, pero hay que evocarnos a las necesidades que tiene la sociedad venezolana. Una de las principales necesidades que tiene la sociedad venezolana es la mejora de la educación. ¿Cómo vamos a mejorar la educación si nuestros profesores ganan un sueldo paupérrimo? ¿Cómo vamos a mejorar la educación si nosotros, los estudiantes y los profesores, si la comunidad universitaria no tiene las necesidades básicas, ¿cómo decirlo? Establecidas, las condiciones básicas cubiertas? ¿Cómo vamos a tener una universidad que evolucione en conjunto con la sociedad si ni siquiera nuestras necesidades básicas como estudiantes, profesores, empleados, autoridades no están cubiertas? Fíjate, ellos pasan por un trauma ahorita, que es el tema del paralelismo que siempre ha jugado el gobierno, de, por ejemplo, el caso de los sindicatos establecidos, por ejemplo, SINATA, montar un sindicato paralelo y vamos a discutir el contrato colectivo, pero con el sindicato que nosotros montamos. Más o menos la realidad que ellos están pasando, y por eso es que también quizás lo atrevido y lo contestatario que ha sido este tema de la unidad intergremial, ¿no?, que se estableció el día de ayer. Además, una unidad intergremial que no fue establecida solamente en la UCB. Hubo representación de distintas universidades, estuvo la UNEF, estuvo la UCLA, estuvo la Simón Bolívar, o sea, hubo una representación importante. Adicional a eso, el tema de la ULA, que ellos en este momento establecieron lo que significa el Parlamento Intergremial. O sea, la universidad está debatiendo en sus bases a cómo nosotros podemos solucionar el tema del conflicto universitario. Ahora, Miguel Vázquez, ¿qué consideras prudente? ¿Cuáles crees que deben ser los pasos de un gobierno inteligente, de un gobierno, digamos, pro diálogo, de un gobierno que quiera solucionar el conflicto universitario real? ¿Cuáles crees que deben ser? O sea, si en este momento tuvieras a Nicolás Maduro aquí al lado de ti, o al ministro, o sea, y ellos pudieras darle tú un consejo, por decirlo así, coloquial, ¿cuáles serían los pasos correctos que debería dar el gobierno? Bueno, lo primero que tiene que hacer el gobierno es sentarse a escuchar. Pero sentarse a escuchar, no sentarse a oír, sentarse a escuchar en realidad. O sea, el gobierno tiene que empezar a prestar atención a los problemas que están atravesando los venezolanos.
tiene que empezar a prestarle atención a los problemas que estamos atravesando en la universidad venezolana. Es la universidad venezolana quien forma a los profesionales del mañana que van a seguir con la construcción de este país para el desarrollo de la misma. ¿Okay? Entonces, es un tema bastante delicado que el gobierno no le presta atención a esto. Yo le diría, siéntense a escuchar, vamos a hablar. ¿Okay? Porque bastante que se sientan a hablar en las cadenas y hablan sobre pájaros, y hablan sobre Rusia, y hablan sobre cualquier otra gran cantidad de cosas que no vienen al caso. El tema de escuchar es un tema planteado. También creo que le sumaría el tema de despartidizar el conflicto. También es sano. Es sano. Lo bonito de esta imagen que tenemos atrás es ese multicolor, ¿no? Palabras de Andrés Eloy cuando iniciamos el programa. Esa Venezuela variopinta. Nosotros necesitamos impulsar los conflictos sin tener que jugar a la polarización. Porque una vez que caemos en la polarización, se parte el conflicto. Pues bueno, ni siquiera el conflicto, sino el frente que tú puedes hacer para... Y es importante que se toque ese tema de la despolarización. Ya que si tú entras a una universidad venezolana, por ejemplo, nosotros en el caso de la UCB, tú cuando entres, vas al comedor no te preguntan si tú eres opositor o si tú eres afecto al gobierno. Cuando una persona te va a robar dentro de la universidad no te pregunta si eres opositor o es chavista. ¿Okay? Cuando tú vas y llega el final de mes y vas a cobrar tu beca, pero no te la pueden depositar porque no hay dinero, porque el gobierno no ha enviado el dinero. A ti no te preguntaron primero si tú eres opositor o chavista antes de decidir si te la depositaban o no. Entonces es una situación que está atacando no solamente a la UCB, está atacando a la Universidad Venezolana en pleno y al país. Todos los problemas que se están presentando ahorita, tanto dentro de la universidad, a los empleados, a los profesores, a los estudiantes, a las autoridades, no se le están planteando preguntándosele primero si es opositor o chavista. Entonces, a partir de esa base es que nosotros tenemos que empezar a tomarnos de la mano, ¿verdad?, todos los sectores de la universidad para seguir en esta lucha por las reivindicaciones de la universidad, no solo de los estudiantes, no solo de los empleados, no solo de los profesores, sino de la universidad. ¿Okay? Ayer vimos un primer paso para esto y que es bastante importante, es muy celebrable esta situación, ya que da pie a que se sigan presentando distintas propuestas de todos los sectores para solventar la crisis. Correcto. Fíjate que han pasado casos sumamente grotescos en la universidad. El tema, por ejemplo, de que el día jueves robaron unas computadoras, pero además obsoletas. O sea, y es el mismo modo operandi que se ha repetido varias veces dentro de la universidad. Llegan, roban las computadoras, se las llevan y entonces que en estas computadoras estaba parte de la data de la nómina de los becarios, pero ni siquiera era por la data, porque tú la data con una contingencia como se estableció, puedes procesarla, sino la información confidencial que se encontraba en esas computadoras. Adicional a eso también existe el tema de que no tienes condiciones. ¿Cómo es posible que tengas esos sitios tan vulnerables para el tema de la inseguridad, ¿no? Sigue siendo un problema el tema de los puntos, a veces están, a veces no están, y es más, estableciendo los puntos como se logró, los 5 puntos alrededor de la universidad, en el caso de la UCB, no es suficiente. Nosotros hablábamos con uno de los encargados, uno de los policías encargados, y resulta que cuando nosotros le dijimos, mira, por favor, necesitamos establecer los puntos, ellos decían que tampoco tenían unidades ni siquiera para la parroquia San Pedro, que es todo donde se encuentra gran parte de la universidad. Entonces, como esos conflictos mucho, por eso hay que quitarse un poco el tema partidista y asumir el tema de conflicto social, pues, porque si no, nosotros caemos en el juego que el mismo gobierno lo hace. Si no estás conmigo, estás en contra de mí. Y ahí es cuando sataniza, hace una pared gigante y bueno, contigo no hablo porque no debo hablar. Pues. Sí, fíjate, es un tema que se ha visto no solamente en la universidad, el del paralelismo, o sea, el juego al que se está sometiendo el gobierno, el tema del paralelismo, algo que no solamente se ve dentro de la universidad, ya que ellos lleguen de repente, y como lo comentaba, o sea, no me siento contigo y no discuto el contrato colectivo contigo porque no eres afín a mí, pero eso es algo que también se está viendo afuera. O sea, el tema de los consejos comunales, el tema de los gobiernos paralelos en los estados, en los municipios, la alcaldía metropolitana, como lo dejaron por el suelo. Y bueno, metieron presa al alcalde metropolitano. ¿Qué más podemos esperar? Entonces, estamos viendo que va de afuera de afuera hacia adentro de la universidad, está agravando la situación dentro de la universidad y lamentablemente lo que antes era un espacio distinto, un espacio donde la gente podía sentirse tranquila, que era la Universidad Venezolana,
ya vemos que se está convirtiendo completamente en la realidad que vivimos afuera del país. ¿Okay? Y hasta, se está volviendo hasta peor. ¿Okay? Cualquier situación... Estamos vulnerables, y cualquier situación que se pueda presentar en la sociedad venezolana la estamos viendo dentro de la universidad. Un espacio de debate, un espacio donde se ve una universalidad de ideas, universalidad de posiciones, universalidad de personas. Lo que comentaba el gran poeta Andrés Eloy Blanco. Fíjate, Miguel, la semana pasada también hizo un pronunciamiento Nicolás Maduro que ha generado digamos, una pared gigante con respecto a lo que dijo. Él dice que ahora la asignación de cupos va a ser el 100%, lo va a anunciar la OPSU, ¿no? Que eso también es otro tema, ¿no? Porque el problema es que el gobierno sigue viendo el conflicto desde la punta de la nariz y no sigue ampliando el conflicto, no sigue viendo el panorama completo. El panorama completo, correcto. O sea, además los parámetros que los modificaron completamente. El tema, por ejemplo, de que quieren que en la Universidad Central solamente estudie gente de Miranda, gente de Caracas, por el tema. O sea, hay otras consecuencias. Ahí está el caso, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de Coro y vine a estudiar economía porque en Falcón no van economía. ¿Me explico? En realidad es como la de Tucupita que nada más tienes el tecnológico. En realidad es como la Amazon. Entonces, no entender la situación y la coyuntura te hace cometer torpezas tan grandes como, por ejemplo, lo que dijo la semana pasada, que el 100% de la asignación de los cupos iba a asignarlo al gobierno nacional a través de la OPSU, ¿no? Además afectando el tema de la autonomía y además afectando el tema del chance quizás de aquel chamo que no tiene un promedio adecuado y además haciendo hasta un clasismo, porque tú empiezas a colocar, ¿no?, que el pobre, el rico, más o menos el discurso de 16 años que además está obsoleto, está cansado. Es así, fíjate. Para que un mandatario pueda ejecutar políticas públicas, lo primero que tiene que hacer es conocer el país. Si el presidente no conoce el país, no puede ejecutar unas políticas públicas eficientes, que mucho menos si no lo conoce, es otro ministerial. Entonces, vemos que deciden otorgar ellos mismos el 100% de las becas. Entonces, cuando nos preguntamos... De los cupos. Disculpa. ¿Cuáles son los métodos de selección que va a utilizar el gobierno? Porque en la UCB ahora van a estudiar nada más las personas que viven en las cercanías de Caracas, Libertador, la zona metropolitana de Caracas y sus cercanías. Pero entonces, ¿cuáles son esas personas que van a poder ingresar? ¿Qué garantía tiene de repente un joven del Cafetal, de repente un joven de Guarena, que estudia en un colegio privado? Y por el simple hecho de que el gobierno no le guste en las instituciones privadas, entonces le va a negar el acceso. O sea, ¿qué garantía tenemos los jóvenes? Los jóvenes que no han ingresado a la universidad, ¿qué garantía tienen de que eso no vaya a ocurrir así? No, pero además el problema no es entrar, sino terminar la carrera, porque ¿a dónde vas a entrar? ¿A qué universidad vas a entrar? ¿De qué calidad te vas a graduar? Si estamos viendo un conflicto que no se sostiene, una universidad que puede caer en caos operativo en cualquier momento, porque el gobierno no se ha abocado a invertirle a la universidad lo que le corresponde. Y por otro lado también entra el tema de que el problema de que no es colapsar la Universidad Central, no es colapsar las universidades autónomas, es crear más universidades, es abrir los espacios, es diversificar las carreras en el país, es el tema de apostar a invertir en infraestructura de universidades. Caso, por ejemplo, el tema de la Bolivariana aquí en la Central, aquí a nivel de Caracas. Eran espacios donde funcionaba PDVSA. Era un espacio donde funcionaba PDVSA y lo tomaron para la universidad, que no es malo, pero, o sea, ¿a dónde vamos con esto? Hay un gran sueño que fue de la cuarta, que es el tema de la municipalización de la universidad. Ellos intentaron hacer algo con el tema de las aldeas, ¿no? Es correcto. Fíjate una cosa. Más allá del hecho de crear o no crear más universidades, porque no es mentira, el gobierno ha creado universidades. O sea, uno puede ser ciego a esa realidad. Sin embargo, uno tiene que analizar de qué manera las ha creado. O sea, qué ha hecho con esas universidades. ¿Ha en realidad masificado la educación adecuadamente a lo que está pidiendo la sociedad venezolana? ¿Okay? Vemos que una Universidad Central de Venezuela, la primera del país, tenemos pensum de carreras como por ejemplo la de Derecho, que no se discute desde hace 30, 40 años. Sí. ¿Okay? Entonces seguimos viendo materias que eran importantes y que de repente no dejan de serlo, pero que no tienen ese nivel de dedicación que se está necesitando actualmente en la legislación nacional. Evidentemente, Miguel,
estamos heredando, o nuestros compañeros, las generaciones que vienen van a heredar unas universidades que están por el suelo y hay que abocarse a recuperarlas. Miguel, un mensaje para nuestros televidentes, los que nos están viendo en este momento, acerca de lo que debemos hacer en nuestro papel como jóvenes en este momento. La mayoría de los jóvenes hoy en día, y bueno, hoy en día hablando de los últimos 10 años, han decidido irse del país debido a una situación que les está afectando su futuro, les está afectando su presente, ¿ok? Y eso está destruyendo el país desde los inicios, de la sociedad. Ahorita en el país yo creo que no hay una sola persona que no conozca a alguien que se haya ido. La universidad se está quedando vacía a causa de esos jóvenes que se están yendo del país, pero no es que es culpa de ellos que se están yendo del país, o sea, no es porque les da la gana, lo hacen por una necesidad y es el desarrollo. Tenemos que desarrollarnos, el país tiene que empezar a desarrollarse. ¿Nos quedamos o no nos quedamos, Miguel? Nos quedamos. Ok, entonces así seguimos y culminamos. Entonces, muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Mientras todo esto pasa, compañeros, seguimos hablando franco.